Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Lo primero que se rompió no fue la puerta. Fue el silencio. 5 ciclos de tortura habían reducido a la humana a un cuerpo arrastrado por el suelo brillante de una estación que olía a metal caliente, antiséptico gastado y miedo viejo. Los Kilbari pensaban que eso era victoria. Pensaban que, cuando la presa deja de resistirse, por fin entiende cuál es su lugar en el universo. Solo que no todo silencio es rendición. A veces es cálculo. A veces es el instante exacto en que algo cambia de forma. Y cuando el comandante Victal comprendió eso, ya era demasiado tarde para volver atrás. El comandante Victal permanecía inmóvil frente al visor de observación, con sus 4 ojos entrecerrados, como si pudiera obligar a la verdad a revelarse por pura irritación. Del otro lado de la divisoria translúcida, 2 guardias arrastraban a Emma Reeves de regreso a la mesa de examen. Esta vez no pateaba. No mordía. No intentaba arrancarle la cara a nadie. Eso, para Victal, resultaba casi ofensivo. En los 3 primeros ciclos, aquella hembra humana había luchado como un animal acorralado. Le había destrozado el brazo a un guardia, había arruinado para siempre el nervio ocular de otro y había convertido cada procedimiento en un espectáculo vergonzoso para todo el equipo. Ahora, solo colgaba entre los soldados, con los pies rozando el piso pulido, la cabeza caída, el cuerpo flojo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él, sin apartar la vista. A su lado, la oficial científica polera consultó la interfaz de su brazalete. Su voz era demasiado suave para ese lugar, casi musical. Irritante por eso mismo. 5 ciclos completos, comandante. Victal dejó escapar un sonido seco por el respirador cervical. 5 ciclos. 5. Y todavía no tenemos respuestas. Polera dudó. Pequeño error. Las pequeñas vacilaciones solían salir caras bajo el mando de Victal. Quizá, un protocolo menos invasivo produciría mejores datos. Las reacciones fisiológicas de ella ya fueron mapeadas. ¿Seguir forzando? El imperio no quiere sugerencias. Quiere resultados. Las crestas a lo largo de su espalda pulsaron en un tono rojo oscuro. En el laboratorio de abajo, brazos mecánicos ya se desplazaban por los rieles superiores con precisión fría, agujas reflejando la luz blanca de las lámparas quirúrgicas. El aire parecía demasiado seco, casi abrasivo, electrizado por la frecuencia basal de los equipos de contención. Había un zumbido constante. No alto. Peor que eso. Del tipo que se mete entre los dientes. Quieren saber cómo una especie sin blindaje dérmico, sin adaptación atmosférica seria, sin armamento digno de respeto, consiguió derribar 3 de nuestros acorazados, gruñó Victal. Quieren saber por qué las armas de energía apenas frenan a los humanos heridos. Quieren saber por qué ustedes no pueden decirme qué demonios tiene esta especie. Polera bajó la mirada por un segundo. ¿De verdad cree que la tortura va a responder eso? La pregunta salió baja. Aún así, salió. Victal giró la cabeza lentamente hacia ella. Cuidado, oficial científica. El silencio entre los dos fue desagradable. De ese tipo que parece tener temperatura. Dentro de la sala de examen, Emma fue inmovilizada con restricciones extra en las muñecas, los tobillos, el pecho. Los guardias habían aprendido. Tarde, pero habían aprendido. Victal consultó los datos en el visor de muñeca. Emma Reeves, ¿correcto? Oficial de comunicaciones de bajo rango, según nuestra inteligencia, respondió Polera. Victal emitió algo que, en su especie, se parecía a una risa. Todavía mejor. Si hasta una unidad secundaria humana resistió así, imagina al resto. Fue entonces cuando Emma levantó la cabeza. No podía ver a través del visor unidireccional. Eso era un hecho técnico. Victal lo sabía. Pero por un momento desagradable y muy preciso, tuvo la sensación de que aquellos ojos marrones se habían clavado exactamente en él. Sin fallar.
sin buscar. Encontrándolo. Un escalofrío recorrió la base de su columna. Victal odió eso de inmediato. Inicien el nuevo protocolo. Neuroestimulación total. Intensidad máxima. Polera dio medio paso al frente. Comandante, eso supera el límite de seguridad recomendado para cualquier especie consciente. No pedí una evaluación ética. En el techo, el brazo mecánico descendió. Las agujas brillaron. Emma abrió mucho los ojos por primera vez en ese ciclo. No era sumisión. Ni puro desespero. Había algo más. Un destello rápido. Un cálculo violento. Después las agujas atravesaron la piel de su frente y se fijaron en puntos alineados con la columna cervical. El cuerpo de ella se arqueó como si lo hubieran jalado con cables invisibles. El grito no salió completo. Se quedó atrapado entre dientes, músculos, descarga. Grábenlo todo, ordenó Victal. Cada descarga neural. Cada alteración vascular. Cada oscilación cortical. Durante 6 horas, observaron. Observaron el sudor correr por la piel humana y evaporarse bajo la luz dura. Observaron sus dedos cerrarse hasta que las uñas se clavaron en la propia palma. Observaron los temblores finos convertirse en convulsiones, luego cesar, luego volver con un ritmo extraño, imperfecto, casi, adaptativo. Ella lloró. Gritó. Perdió el foco. Lo recuperó. Lo perdió otra vez. Pero no suplicó. No entregó información táctica. No negoció. No se quebró. Al final, Victal ya no estaba irritado. Estaba cansado de una manera ácida, peligrosa. Basta. Llévenla de regreso. Mañana continuamos. Los guardias soltaron las trabas. El cuerpo de Emma casi colapsó cuando la levantaron. La sangre le corrió de la nariz en una línea fina. La cabeza cayó hacia un lado. Y entonces, otra vez, justo antes de que la arrastraran hacia afuera. Ella miró al visor. Esta vez Victal tuvo una certeza, eso no era derrota. Era paciencia. Una gota de sangre cayó al piso impecable con un sonido mínimo, casi ridículo. Nadie salvo la cámara lo registró. Nadie salvo Emma entendió que, en ese instante, alguna puerta interior acababa de abrirse. La celda era pequeña, seca, demasiado lisa. Paredes sin uniones visibles. Un lecho rígido empotrado. Un punto de desecho en el suelo. Aire reciclado con olor metálico y un leve sabor químico en la garganta. Emma permaneció sentada en una esquina durante mucho tiempo, la espalda contra la pared, el rostro inclinado, inmóvil lo suficiente para parecer rota. No lo estaba. Estaba contando. 5 ciclos. 5 días, en una equivalencia humana aproximada. 5 días oyendo pasos, relevos de guardia, patrones de alimentación, retrasos entre inspecciones, respuesta de los sistemas, ruido de los campos de contención, lenguaje corporal, jerarquía, vanidad, crueldad, fallas. 5 días estudiando a los monstruos. 5 días dejando que los monstruos estudiaran el cuerpo equivocado y provocaran la alteración correcta sin darse cuenta. Se llevó los dedos a la frente, tocando los puntos donde las agujas habían perforado la piel. Las heridas ya estaban cerrando más rápido de lo normal. No era solo regeneración. Había otra cosa corriendo bajo la superficie. Un calor fino. Una vibración baja, constante, instalada justo detrás de los ojos y descendiendo por la nuca como si todo el sistema nervioso hubiera sido reconectado en una frecuencia nueva. Emma cerró los ojos. Sintió el zumbido. No. Sintió algo más que eso. Sintió el aire de la sala como textura. El campo electrónico de la puerta como un relieve invisible. La bandeja de comida en el suelo como una nota irritante dentro de su propia cabeza. Todo parecía tener peso antes del contacto. Forma antes de la vista. Como si el mundo entero hubiera ganado una segunda capa, una capa que ahora podía rozar con la mente.
Abrió los ojos despacio y miró la bandeja de comida. Papilla grisácea. Tibia. De olor ácido. Los alienígenas realmente no entendían nada de hospitalidad. Emma respiró hondo. Se concentró. La bandeja tembló. Ella se quedó inmóvil. Volvió a temblar, arrastrándose milímetros sobre el piso. Emma abrió más los ojos, no por pánico, sino por atención total. El corazón empezó a latir más rápido. El zumbido en su cabeza respondió. Apretó la concentración, casi por instinto. La bandeja se elevó. Poco. Un dedo de altura, quizá. Quedó suspendida un segundo vacilante antes de caer con un golpe seco. Emma se quedó mirándola, respirando agitada. La voz le salió ronca, arruinada por los gritos del laboratorio. Bien. Perfecto. Esto es nuevo. Y entonces sonrió. Apenas. Solo de un lado. En las horas siguientes, practicó. Primero con la bandeja. Luego con el resto flexible de la cuchara. Después con gotas de agua. Aprendió el peso de las cosas, el costo del esfuerzo, el martillazo de dolor en la cabeza cuando se excedía, la manera en que aquella nueva habilidad no funcionaba como un músculo ni como un pensamiento común, sino como una intención sostenida entre el foco y la rabia. Cuando por fin consiguió hacer que la bandeja diera una vuelta lenta por la celda antes de posarse sin ruido, ya estaba sudando frío. El brillo apareció después. Muy tenue al principio. Un azul deslizándose por debajo de las venas de sus muñecas, como bioluminiscencia enterrada bajo la piel. Emma lo notó, lo observó, lo aceptó. A esa altura, el miedo ya servía de muy poco. Cuando las luces de la celda se atenuaron, simulando el periodo nocturno de la estación, se recostó en la cama. No para dormir. Para escuchar más lejos. Su conciencia se deslizó. Primero hasta la puerta. Luego la atravesó. Encontró al guardia al otro lado, mente lenta, agresiva, aburrida, atravesada por impulsos sucios y simples. Más allá, otras celdas. Otros prisioneros. Mentes extrañas, biologías alienígenas, sufrimientos reconocibles. Más profundo aún, el centro de mando. Y allí estaba él. Victal. Un núcleo duro de ambición, disciplina cruel y algo escondido debajo de todo, ahogado, comprimido, pero muy vivo. Miedo. Emma abrió los ojos de golpe, incorporándose. ¿Tú nos tienes miedo?, susurró. La comprensión llegó helada. Casi elegante. Los Kilbari no estaban estudiando a los humanos por curiosidad científica. Ni por prudencia estratégica. Aquello era instinto de depredador frente a una presa que, por alguna razón inquietante, parecía capaz de mirar de vuelta. Se acercó a la puerta. Apoyó la palma sobre la superficie lisa y sintió los circuitos internos. El flujo de energía. Los pulsos de la cerradura. Los microcampos de seguridad. No veía nada de eso con los ojos, lo sentía con otra cosa, una especie de tacto mental recién nacido. Emma inclinó la cabeza, concentrada. Luego empujó. No la puerta. La electricidad. Hubo un chasquido. Luego otro. Un breve destello anaranjado escapó de la unión lateral. La cerradura murió con un chillido triste, y la puerta se deslizó hacia un lado. El guardia se giró, demasiado sorprendido para comprender. Emma levantó la mano. No hizo un gesto dramático. Ni siquiera hacía falta. Solo decidió. El alienígena cayó como si alguien hubiera arrancado un enchufe dentro de su cráneo. Inconsciente. Vivo. Por ahora. Emma tomó el arma de su funda, comprobó el peso, sintió la vibración interna del mecanismo y murmuró. De verdad no tenían idea de lo que estaban buscando. Entonces salió. La estación Mech 7 cambió de humor en menos de una hora. Primero, el bloque de detención cayó en cascada. Una celda. Luego otra. Luego todas.
Las trabas electrónicas se abrieron al mismo tiempo con pequeños chasquidos secos, como huesos desencajándose en secuencia. Las alarmas empezaron a latir en frecuencias agresivas. Las luces de emergencia bañaron los corredores en un rojo pulsante. El aire reciclado empezó a oler a ozono, metal quemado y pánico. Emma se movió por aquellos pasillos como si hubiera nacido allí. Los nuevos sentidos la guiaban por las curvas, las intersecciones, los puntos ciegos de las patrullas. A veces tocaba las paredes reforzadas y les arrancaba un mapa eléctrico. A veces ni eso. Bastaba con el campo vibrando en el aire, la distribución del calor, la mente ansiosa de un guardia del otro lado de un panel. Encontró la central del bloque de prisión. Liberó a los demás. No solo por misericordia, aunque había algo de eso. También por estrategia. El caos siempre fue la forma más rápida de hacer que los imperios estúpidos se vieran todavía más estúpidos. Prisioneros de distintas especies invadieron pasillos, depósitos, puestos de seguridad. Algunos solo querían huir. Otros querían sangre. Un arturiano de piel oscura y múltiples brazos arrancó una rejilla del suelo como quien levanta tela mojada. Una criatura ósea de atmósfera metanizada aplastó el visor de un técnico Kilvari con la calma de quien cierra una puerta. Emma observó parte de aquello a través de las cámaras de seguridad que ahora respondían al toque de su mente como animales entrenados a la fuerza. Bien. Suficiente ruido. Suficiente confusión. Suficiente cobertura para ir en busca de las dos personas que realmente importaban. Victal, murmuró, casi sonriendo. Ahora sí vamos a hablar. Victal se atrincheró en el centro de mando con los guardias más confiables, lo cual ya era una demostración de desesperación. Los comandantes seguros no se rodean de armas. Hacen que otros sostengan el miedo por ellos. El centro de mando de la Mech 7 era un hemisferio blindado de superficies oscuras, hologramas flotantes y paneles de lectura en penumbra de emergencia. Había olor a circuitos sobrecalentados y sudor reptiliano. La atmósfera parecía más pesada, como si la gravedad misma estuviera algunos puntos por encima del estándar. ¿Quién autorizó la apertura de las celdas? Rugió Victal, golpeando la consola. El jefe de seguridad, Dresil, tenía las escamas mutando de color sin control. Estrés extremo. Nadie, comandante. El sistema registra una sobreposición de nivel 1, pero no hay firma de usuario. Polera entró en la frecuencia interna casi al mismo tiempo, la voz cortada por estática. Comandante, revisé los datos de la sesión anterior. El neuroestimulador no solo leyó el cerebro humano. Alteró la estructura de las conexiones. Creo que nosotros. La transmisión murió. Las luces oscilaron. Uno de los guardias se giró bruscamente hacia la puerta principal. Comandante. Victal vio la estructura de 6 pulgadas de aleación reforzada empezar a deformarse hacia adentro. Despacio al principio. Como si una presión absurda viniera del otro lado. El metal gimió. Se dobló. Formó abultamientos parecidos a dedos invisibles empujando toda la placa. Un tornillo salió disparado. Luego otro. Entonces, con un sonido espantoso de ruptura, la puerta fue arrancada del marco y cayó al suelo con un peso suficiente para hacer vibrar el piso. En el hueco abierto, entre humo fino y luz roja intermitente, estaba Emma Reeves. Seguía pareciendo humana. Casi. Sus ojos brillaban con un azul demasiado frío para ser biológico. Venas luminosas dibujaban líneas pulsantes por sus brazos y cuello. El rostro estaba calmado, lo que hacía todo peor. Mucho peor. Hola, comandante, dijo ella, y la voz era baja, estable, casi amable. Creo que me debes algunas explicaciones. Los guardias levantaron las armas. Emma movió los dedos. Solo eso. Las armas explotaron en piezas en el aire, tornillos, placas, condensadores, todo desmontado por una fuerza invisible antes del disparo.
El metal repiqueteó por el suelo en pequeños sonidos sin dignidad. Victal retrocedió un paso. Luego otro. ¿Qué eres tú? Emma entró en la sala. El brillo azul bajo su piel pulsaba a un ritmo lento, como una marea eléctrica. Soy la respuesta a tu investigación. Siguió avanzando, sin prisa, dejando que todos sintieran el peso de su presencia empujando el ambiente. Había algo en el aire ahora. Una presión en los oídos. Una vibración fina en las superficies reforzadas. Las pantallas emitían chasquidos cuando ella pasaba cerca. Se obsesionaron tanto con descubrir qué había de especial en nuestra anatomía, resistencia, recuperación, agresividad, cualquier estadística fácil. Emma inclinó la cabeza, pero buscaron en el lugar equivocado. Victal intentó correr hacia la baliza de emergencia. No pudo. Su cuerpo se congeló a mitad del movimiento. Los músculos se endurecieron. Solo sus ojos siguieron vivos, abiertos de par en par, frenéticos, llenos de una humillación casi infantil. Emma se detuvo frente a él. La diferencia humana nunca fue la comodidad, comandante. Fue la adaptación. Nosotros tomamos lo que debería matarnos, y aprendemos a sobrevivir dentro de ello. Levantó una mano y apoyó dos dedos en la frente de él. Victal comenzó a temblar antes incluso de que el contacto fuera completo. La invasión mental no fue limpia, ni elegante, ni misericordiosa. Emma entró en la mente de Victal como quien fuerza una casa en llamas. Vio mapas estelares, protocolos de invasión, rutas de flotas concentradas en Próxima Centauri, códigos tácticos, planes para la Tierra, miedos enterrados, el orgullo podrido del imperio, la propiedad familiar de Sornax en Kilbar Prime, nombres, cargos, claves, ambiciones. Y Victal vio de vuelta. Vio la Tierra bajo fuego. Vio humanos luchando con miembros rotos y dientes apretados. Vio la mesa de contención. Se vio a sí mismo atado a ella, incapaz de mover un solo músculo mientras agujas descendían sobre su cráneo. El grito de Victal resonó por los corredores de la estación. Polera lo oyó desde lejos. Se detuvo un segundo en el corredor lateral, las manos temblando sobre el terminal portátil. Aquel sonido cargaba algo que reconoció al instante, no era dolor común. Era colapso. Miró hacia la dirección del centro de mando. Luego hacia la ruta de los módulos de fuga. Tomó la decisión más honesta de su vida. Corrió. Sin heroísmo. Sin discurso. Solo corriendo. Porque, por primera vez, Polera comprendió que no habían capturado a un espécimen humano. Habían encendido algo. Cuando la flota Kilbari perdió contacto con la Mech 7 durante varias rotaciones, el almirante Sornax decidió liderar personalmente la incursión de recuperación. Arrogancia y protocolo rara vez conviven bien, pero los imperios suelen llamar a eso autoridad. La nave insignia Garra del Vacío se acopló a la estación muerta bajo un silencio malo. Malo de verdad. No el silencio tranquilo del espacio. Un silencio abandonado, como un teatro después del incendio. Sornax cruzó la esclusa con 12 soldados de élite. Desde el primer corredor percibió que algo en la estación seguía despierto. Las cámaras giraban siguiendo al equipo. Las puertas se abrían en el momento exacto para guiarlos hacia adelante. Las luces de emergencia parpadeaban como latidos. «Ella nos está guiando», murmuró alguien. Nadie respondió. Los cuerpos comenzaron a aparecer. Guardias. Técnicos. Oficiales. Sin heridas externas importantes. Sin sangre. Sin señales claras de lucha. Solo caídos con expresión vacía, como si la mente hubiera sido apagada y el cuerpo todavía no se hubiera enterado. En el centro de mando, la escena era peor. Victal estaba sentado en su silla, vivo en términos orgánicos, pero vacío. Ojos fijos. Boca abierta en un resto de horror que nunca terminaría. A su alrededor, otros oficiales permanecían en el mismo estado,
organismos funcionando, personas borradas. Entonces la pantalla central se encendió. Emma apareció. Ya no como prisionera. No como superviviente. Como advertencia. Sus ojos azules parecían atravesar la grabación. Saludos, almirante Sornax. Solo oír su propio nombre en boca de ella bastó para que las escamas del cuello de Sornax se erizaran. Emma habló sin prisa, cada palabra colocada con una precisión casi quirúrgica. Dijo que Victal había sido útil cuando por fin abrió la mente. Dijo que ya conocía los planes de invasión contra la Tierra. Dijo que las posiciones de la flota, las vulnerabilidades tácticas y los ejes de ataque ya habían sido transmitidos al mando humano. Dijo también que sabía sobre la carrera de Sornax. Sus miedos privados. Las posesiones familiares en Kilbar Prime. En ese punto, nadie en la sala fingía calma. Sus científicos querían entender qué hace especiales a los humanos, continuó ella. Creían que era carne. Genética. Resistencia ósea. Pero la respuesta siempre fue otra. Nosotros cambiamos. Bajo presión, en el trauma, en la pérdida, en lo imposible, cambiamos. Y ahora puedo hacer eso conscientemente. La imagen mostró la bahía de lanzamiento de la estación. Un transporte menor siendo preparado. Antiguos prisioneros embarcando. Algunas especies Sornax las reconoció. Otras no. Me marcho con algunos supervivientes. No intenten seguirme. Los sistemas defensivos de la estación me obedecen ahora. La imagen regresó a su rostro. Ah, y una cosa más. Pensé en matar. En algún momento lo consideré seriamente. Pero sería demasiado pequeño. Lo que sus científicos me hicieron, voy a devolvérselo a toda su especie. No como tortura. Como transformación. Sornax apenas advirtió el pitido discreto que comenzó debajo del mensaje. Cuenta regresiva. Menos de 5 minutos. Gritó la orden de evacuación casi demasiado tarde. El equipo corrió por los corredores mientras toda la estación entraba en sobrecarga. El núcleo de energía pulsaba en frecuencias descompuestas. El piso vibraba bajo sus botas. El aire olía a aislante quemado y plasma fugándose por ductos internos. Detrás de ellos, la Mech 7 comenzaba a morir como una estrella artificial. La explosión iluminó el vacío. Incluso a bordo de la garra del vacío, con escudos activos, el impacto sacudió toda la nave. Sornax observó los restos dispersarse por el espacio y comprendió, en un nivel al que las palabras no llegan, que el imperio acababa de crear su propia pesadilla. A Polera la interrogaron hasta que la voz se le quedó sin cuerpo. Sala pequeña. Aire frío. Mesa metálica. 3 oficiales superiores. El almirante Sornax en el centro. El biólogo de flota mentor a la izquierda, con los ojos brillando por un interés científico que rozaba lo obsceno. Explíquelo otra vez, dijo Sornax, en un tono que ya no disimulaba el agotamiento. ¿Cómo destruyó una sola humana una estación entera? Polera guardó silencio un segundo. Todavía recordaba el brillo azul apareciendo por primera vez en las venas de Emma. Todavía recordaba el sonido de los gritos de Victal. ¿Por qué no la quebramos?, respondió al fin. La empujamos más allá de lo que entendíamos. Mentor se inclinó hacia adelante. Usted insiste en esa teoría del potencial latente. No es teoría. Es evidencia. El cerebro humano presenta neuroplasticidad a una escala absurda. Reorganización funcional, adaptación post-trauma, reconfiguración de rutas neuronales bajo estrés extremo. El estimulador no implantó una habilidad. Solo, desbloqueó una vía. ¿Una vía psíquica?, preguntó Mentor, casi fascinado. Polera exhaló despacio. Algo peor para nosotros. Algo más amplio. Sornax golpeó la mesa con la mano. Entonces ustedes crearon un arma. Polera alzó la vista. Había miedo, sí. Pero también un cansancio que a veces se parece al valor. No.
Creamos una especie en transición. Y dejamos que el primer ejemplar saliera caminando por la puerta. A nadie le gustó esa formulación. Antes de que el interrogatorio pudiera avanzar, un asistente entró apresurado y susurró algo al oído de Sornax. Las escamas del almirante perdieron color. El silencio que siguió no tuvo nada de ceremonial. La flota de invasión en Próxima Centauri ha sido destruida, dijo, con la voz hueca. Totalmente. Mentor se quedó inmóvil. Eso es imposible. Era el mayor agrupamiento táctico del sector, continuó Sornax. 30 naves. Ningún sobreviviente. Y nuestros sensores detectaron una fuerza saliendo de la órbita terrestre en dirección al espacio Kilvari. Polera cerró los ojos por un momento. No necesitaba imaginar quién iba al frente. Viene, murmuró. Y no es por una simple venganza. Los oficiales empezaron a discutir planes defensivos, retracción de perímetros, contención atmosférica, barreras psíquicas improvisadas, un desfile desesperado de ideas producido por gente que ya sabía, en el fondo, que iba tarde. Polera casi no los oyó. En su mente solo había un recuerdo, Emma Reeves, todavía atada a la mesa, el rostro cubierto de sudor y sangre, y aquellos patrones neuronales reescribiéndose como si el cerebro humano hubiera esperado toda la vida una excusa. Tal vez aquello era justicia. Tal vez no. Tal vez el universo ni siquiera trabajaba con justicia. Solo con consecuencia. En la cubierta de la nave terrestre Prometheus, Emma observaba las estrellas con las manos enlazadas a la espalda. La postura era tranquila. Casi clásica. Pero la energía a su alrededor decía otra cosa. El puente zumbaba con actividad contenida. Humanos y exprisioneros alienígenas trabajaban codo a codo, todos marcados por el mismo brillo azul discreto bajo la piel, como si llevaran dentro del cuerpo pequeños fragmentos de un relámpago domesticado. Aproximación al perímetro defensivo Kilvari en curso, capitana, informó el navegante, un arturiano que, semanas antes, compartía una pared de celda con ella. Emma asintió. ¿Detección? Negativa. El camuflaje derivado de su tecnología sigue estable. Derivado. Era una forma elegante de describir lo que le había arrancado a la mente de Victal mientras destruía todo lo que él consideraba intocable. Emma caminó hacia el centro del puente. La superficie de mando reconoció su firma neural y se iluminó bajo su palma con un resplandor líquido. Miró a la tripulación. Cada uno de ellos se había ofrecido voluntario para el procedimiento. Cada uno había aceptado cambiar. No porque fuera seguro, sino porque, después de la Mech 7, la seguridad se había vuelto una superstición demasiado pequeña. Los Kilvari creyeron que podían estudiarnos desde arriba, dijo Emma, con la voz recorriendo el puente con claridad. Reducirnos a datos. Resistencia. Dolor. Tiempo de respuesta. Como si eso bastara para explicar una especie. Contempló el holograma de Kilvar Prime girando sobre el panel principal. Océanos verde azulados, masas continentales cubiertas de niebla, campos de contención atmosférica brillando sobre centros urbanos. Tan hermoso, pensó. Tan parecido a cualquier mundo que se cree el centro de todo. Ellos llaman evolución a lo que imponen por la fuerza, continuó. Selección, manipulación, dominio biológico. Nosotros vamos a mostrar otra cosa. No el aplastamiento del potencial. La liberación de ese potencial. Hubo un breve silencio. No era solemnidad teatral. Era peso. Lo que me hicieron fue monstruoso, dijo Emma, ahora en un tono más bajo. Pero abrió una puerta. Y las puertas abiertas no vuelven a fingir que son pared. Dio la orden. Lancen las naves de conversión. Inicien el protocolo de ascensión. Las embarcaciones menores se separaron de la flota y descendieron hacia la atmósfera de Kilvar Prime. Cada una llevaba una versión refinada del proceso que la había transformado. Sin brutalidad. Sin la mesa. Sin las agujas.
pero no sin consecuencias. Los Kilvari resistirían. Claro que resistirían. Toda especie dominante llama profanación a lo que amenaza su forma cómoda de existir. Emma sintió el instante exacto en que millones de mentes abajo percibieron la intrusión. Miedo. Una ola inmensa, fría, vibrando a través del espacio psíquico como una marea de metal líquido. Respiró hondo. Ella también conocía el miedo. Lo conocía con agujas en el cráneo. Con dientes quebrándose. Con el cuerpo inmóvil y la certeza de que nadie iba a venir. Por eso, cuando habló, su voz salió casi tierna. Casi. No tengan miedo. Este no es el fin de su especie. Hizo una pausa. Sus ojos azules reflejaron las constelaciones que tenían delante. Es el fin de la versión de ustedes que creía tener derecho a decidir quién podía cambiar, y quién debía sufrir para ello. Los informes empezaron a llegar. Primeros aterrizajes exitosos. Núcleos de conversión establecidos. Redes defensivas planetarias neutralizadas sin colapso estructural. El proceso había comenzado. Uno de los exprisioneros se acercó a ella un tiempo después, vacilando del modo en que solo vacilan quienes ya vieron lo imposible de cerca. Capitana, ¿y cuando no queden más mundos por despertar? Emma tardó en responder. Observó Kilvar Prime alejándose en la proyección táctica. Luego miró más allá. Al negro profundo. A regiones donde ninguna bandera importaba. Sonrió sin alegría, pero también sin arrepentimiento. Entonces descubriremos qué más esconde el universo de la conciencia. Apoyó la mano en su hombro. El contacto mental que siguió no fue violento. Era cálido. Extraño. Lleno de amplitud. Como si, por un instante, alguien abriera una ventana dentro del alma y dejara entrar aire de otro mundo. El siguiente paso, murmuró Emma, siempre fue el problema más peligroso de nuestra especie. La Prometheus giró en el vacío y ganó velocidad rumbo a nuevas coordenadas. Detrás de ella, Kilvar Prime seguía vivo. Cambiando. Resistiendo. Cediendo en partes. Despertando en otras. Y quizá ese fuera el detalle más incómodo de todos. Emma Reeves no regresó para exterminar a los Kilvari. Regresó para darles exactamente aquello que intentaron arrancarle por la fuerza, una transformación de la que no podrían escapar. Porque la guerra, al final, no decidió quién era más fuerte. Solo reveló quien todavía creía que seguir siendo el mismo era una opción. En los registros posteriores, algunos llamaron a Emma liberadora. Otros, aberración. Hubo quienes dijeron que salvó civilizaciones enteras de sus propios límites. Hubo quienes juraron que aquel brillo azul en sus ojos era solo el primer síntoma de algo que ningún ser consciente debería tocar. Tal vez ambos lados tenían razón. Tal vez el verdadero horror no fue ver a una humana sobrevivir a todo aquello. Tal vez fue darse cuenta de que el imperio Kilvari, con toda su soberbia, toda su ciencia, toda su hambre de control, tenía razón al temer a la humanidad desde el principio. Solo se equivocó en el motivo. Pensaron que el peligro humano estaba en resistir el dolor. En la obstinación. En la violencia de seguir con vida. No estaba ahí. El peligro siempre estuvo en la capacidad profundamente humana de atravesar lo imposible, y regresar distinta. Peor aún, regresar decidida a compartir esa diferencia con el resto del universo. Y cuando la primera luz azul apareció sobre Kilvar Prime, ya no quedaba nadie con suficiente honestidad para llamar a aquello una invasión. Porque las invasiones terminan. Los despertares no. Si este archivo merece seguir abierto, mantén la señal activa. Si quieres fortalecer este registro para los próximos eventos, deja tu marca. Ahora quiero conocer tu posición en el Consejo. ¿Emma Reeves cruzó una línea imperdonable, o fue simplemente la primera en responderle al universo en el mismo idioma cruel con el que el universo habló primero? Deja tu decisión en los comentarios. Y, si quieres acompañar los próximos archivos de esta frontera, únete a la transmisión.
Porque después de Quilvar Prime, nadie podrá decir que no fue advertido.